Ya cuando quieras, perdón. Bueno, yo les voy a presentar el avance de este trimestre de mi tesis doctoral. Como tal, recordando un poquito el programa de investigación que yo abordé, fue que a partir de los años 70, las grandes empresas no financieras, que de ahí en adelante se vieron obligadas a reestructurar sus actividades productivas y también a reducir sus costos, como lo hicieron a partir de la desconglomeración, incrementos en la parte exportadora de su producción para la venta, y también en la desagregación de la producción a través de las cadenas globales de valor a nivel internacional, principalmente en países como los de América Latina. Esto generó el fin del modelo fordista de producción, una crisis de rentabilidad en el sistema productivo y también la caída en la inversión productiva de las GEM, y esto se vio reflejado también en una caída en la inversión productiva a nivel macroeconómico. Al mismo tiempo, el sistema financiero está experimentando un periodo de auge que permitió la sobrecapitalización debido a la crisis de rentabilidad del sistema productivo, pues destinaron sus recursos hacia el sistema financiero en la búsqueda de ganancias especulativas de corto plazo. ¿Qué implicó esto? Dos situaciones en las empresas: un incremento en los niveles de deuda y la reducción en la inversión productiva. Y esto, aunque con ligeros matices, aplica para las GEM americanas y las GEM de América Latina. El objetivo general, muy rápido, es analizar si hay una convergencia en las estrategias de rentabilidad de las GEMs seleccionadas, independientemente de la gestión del sector económico, para el periodo 2000-2020. Lo que sostenemos en esta investigación es que efectivamente estas estrategias se van a alinear, independientemente de la zona económica o del sector de producción al que pertenecen, a fenómenos de sobrecapitalización, y este proceso va a generar centralización del capital que ralentiza también la acumulación. La estructura general de mi tesis es esta. Tengo una primera parte que es el marco teórico y la segunda parte es un estudio empírico acerca de la sobrecapitalización de las FIEP de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile. ¿Qué es lo que yo estuve trabajando en anteriores trimestres? Trabajé los avances para el capítulo 4 y 5, ya se comprobó la hipótesis, y ahorita yo me regreso a la parte teórica, que es el capítulo 1, 2 y 3. Lo que les presento es, como tal, ahorita la culminación del capítulo 1 en un primer borrador. Dentro de este capítulo, planteamos que existe una infinidad de preguntas acerca de por qué existen las grandes empresas y cuáles son sus principales fenómenos, principalmente la acumulación del capital, el financiamiento y la rentabilidad de empresas, y cómo es que estos le van a permitir operar de forma distinta al resto de empresas. Además, de acuerdo a algunos autores como Galbraith, Eichner, Gallery, Cibolabini, Toporowski, entre otros, pues nos mencionan que es de vital importancia conocer el comportamiento de estas empresas y porque son las que van a guiar el entorno económico, y además no hay un consenso teórico sobre la forma de interpretar sus principales fenómenos. Por lo tanto, pues yo elegí ciertas teorías ortodoxas y heterodoxas. Dentro de las heterodoxas, principalmente las post-keynesianas, que, aunque no de manera absoluta pueden mostrar el comportamiento de las grandes empresas, sí me van a aportar elementos para comprender su existencia y su funcionamiento. Entonces, en este capítulo, pues se hace una revisión de las teorías ortodoxas y heterodoxas, con el objetivo de establecer un marco de referencia para el resto de capítulos. Esta es la estructura del capítulo 1. En el trimestre pasado se abordó la perspectiva ortodoxa, se presentó la parte marginalista, en la teoría de los costos de concepción y también la teoría de la agencia. Y ahorita yo voy a abordar de manera muy rápida, porque igual es un apartado algo largo, la visión heterodoxa. En el primer apartado de la visión heterodoxa, como les mencionaba, dentro del marco post-keynesiano, lo que tratamos de hacer es ubicar a la empresa en el entorno económico. Y aquí recurrimos a Galbraith. Él nos dice que este se va a encontrar dominado por un número que es pequeño, que es determinado de grandes empresas, que mediante la planificación van a controlar los precios y las actividades productivas.
mientras que el consumidor se va a relegar a una persona de carne y hueso cuyas necesidades tienen que ser manipuladas por estas grandes empresas. ¿Por qué sucede esto? Por dos razones. Uno, porque debido al desarrollo tecnológico son las grandes empresas las que pueden llevar a cabo las inversiones de tiempo y de capital que requiere la tecnología moderna. Y en segundo lugar, es que como el sistema presenta incertidumbre y la demanda no está garantizada, las grandes empresas son las únicas que pueden gestionar este incertidumbre de demanda para asegurar su rentabilidad y su estabilidad. Entonces, a partir de este momento, el análisis se va a centrar en este tipo de empresas, las grandes, las cuales, para controlar lo que venden y lo que reciben, y por lo tanto, para garantizar su rentabilidad, van a fijar precios y también van a tratar de gestionar las cantidades producidas y vendidas a estos precios, porque no solamente basta con la fijación de precios, sino que también se deben de asegurar que una parte de su producción sea comprada. ¿Qué es lo que hay detrás de este control que van a ejercer las grandes empresas? Pues un intento por gestionar la demanda y la incertidumbre de demanda que va a imperar en el mercado y también asegurar su estabilidad en términos de ¿qué? De rentabilidad. Además, las decisiones dentro de la empresa ya no son tomadas por un empresario, sino por una tecnoestructura la cual va a absorber la figura del empresario y esto con la finalidad también de hacerla más estable. ¿Por qué? Porque el empresario, pues, al ser una persona de carne y hueso, muere, la tecnoestructura no. También las decisiones de esta se van a enfocar al crecimiento de la empresa y el accionista juega un papel pasivo, tiene beneficios estables, su financiamiento en su mayoría es interno y su concentración es parte del correcto funcionamiento del mercado. ¿Qué es lo que yo encuentro en este primer acercamiento, en este primer apartado? Ciertas limitaciones. Primero, que el accionista ya actualmente no juega un papel pasivo, que las ganancias tampoco son estables, porque como yo les comentaba, hay una crisis de rentabilidad del sistema productivo y las ganancias que genera el sistema financiero no ha podido equiparar esta caída del sistema productivo. Además, el financiamiento no es en su mayoría interno, es en su mayoría a través de deuda o emisión de acciones. Y cada vez más, conforme pasa el tiempo, este tipo de empresas se enfocan menos en invertir productivamente y en innovar y más en las estrategias de rentabilidad a corto plazo. En un segundo apartado yo me enfoco más en el precio y en la acumulación. Pues nuevamente seguimos estudiando a las empresas grandes, a la corporación o a la megacorporación, por ejemplo, de Eichner, es decir, aquellas empresas que por sus tamaños pues van a poder influir en el mercado y pues a través de competencia imperfecta y también bajo un esquema de incertidumbre. La competencia imperfecta es principalmente oligopólica y sus principales características son las siguientes. Para sobrevivir van a asegurar su poder de mercado, entonces su objetivo va a ser su expansión. Las decisiones de la empresa van a ser tomadas de manera similar a la tecnoestructura por una jerarquía directiva, es decir, por un grupo ejecutivo. Van a operar en distintas plantas para reducir sus costos y para generar una línea de producción y también trabajan con un margen de capacidad instalada ociosa que más adelante se los explicaré. Precios son precios anticipados por lo que se van a fijar antes de llegar al mercado. Entonces son precios de venta y no de mercado y puede ser que a estos precios no se vacíen. Entonces las decisiones se concentran en cuánto van a producir, a qué precios, esos niveles de inversión y en cuál va a ser su financiamiento. Este es el apartado más largo del capítulo 1, así que me voy súper rápido, solamente como en las conclusiones principales. En cuanto a la producción, se basa en tecnologías de producción tipo Lantier, donde los coeficientes son fijos siempre y cuando se opere no a su máxima capacidad. Tenemos una capacidad instalada ociosa porque tienen que tener, como es incertidumbre en el sistema, tienen que tener un margen para satisfacer cambios imprevistos en la demanda y que otra empresa no les coma el mercado. Y también se enfrentan a costos directos e indirectos, que en conjunto tenemos el costo unitario. En cuanto a los precios, como ya les decía, son anticipados, los van a fijar de manera que todos sus costos de producción, tanto los directos e indirectos, sean cubiertos a una tasa de producción estándar y además contemplan un margen de ganancia. ¿De qué va a depender? De la rentabilidad que esperan obtener. En otras palabras, los costos supuestos dependen de los precios de los costos supuestos
de la producción más los beneficios esperados por la empresa. Y cada periodo se van a revisar estos precios para verificar si es necesario modificarlos. Si resulta que es necesario modificarlos, van a hacer una proyección del incremento de sus costos directos e indirectos con el comportamiento pasado. Y en segundo lugar, van a valorar a través de la intersección entre la curva de demanda de fondos de inversión adicionales y la curva de oferta de fondos de inversión adicionales, si es necesario incrementar el margen de ganancia y en qué nivel óptimo se incrementaría. Si de ahí se cruza con ese I a la derecha del origen, se va a incrementar el margen de ganancia, pero si se cruza a la izquierda, se va a mantener constante. En cuanto a la acumulación y el financiamiento, pues se enfrentan las restricciones. La restricción financiera de la inversión y el límite de la rentabilidad de esta misma inversión. Entonces tenemos dos fronteras, la financiera y la de expansión. Muy rápidamente, la financiera implica que los beneficios van a ser un requisito previo para la inversión. Uno, porque se van a poder financiar a través de ellos, y dos, porque van a ampliar el margen y que van a poder obtener préstamos, porque se considera que tienen capacidad crediticia. Y la frontera de expansión pues va a mostrar el nivel máximo de rentabilidad al que pueden acceder a un determinado nivel de inversión. La intersección entre ambas fronteras va a determinar la acumulación. Es muy importante resaltar que precios, acumulación y financiamiento van a depender de la rentabilidad esperada. Estamos hablando de la eficiencia marginal del capital. También hay un apartado donde hablamos de la lucha de poderes, de precisamente cómo es que el accionista ya no juega un papel pasivo, y también se basa en un trade-off entre rentabilidad esperada y crecimiento de la empresa. Pero no voy a enfatizar porque pues es parte también del capítulo 2 y 3. En el último apartado pues ya me enfoco más en la rentabilidad esperada y en el financiamiento. Como yo les decía, pues el límite en el tamaño de la empresa está dado por su monto de capital. ¿Por qué? Como lo mencionaba, porque se va a financiar con recursos internos y porque esto le va a permitir tener un mayor acceso al mercado de capitales en función a cuánto tiene de capital. Además, se debe considerar que rara vez van a utilizar todo su capital disponible por el riesgo creciente de Calecki. Y si se considera un periodo corto de tiempo, que se supone que las empresas llevan hasta el punto en que deja de ser rentable, ya sea por el riesgo creciente, los límites del financiamiento o por el mercado como tal, se ven motivadas a incrementar su inversión solo si pasan dos cosas. Si hay cambios en la situación económica por la acumulación bruta de capital o modificaciones en la tasa de ganancias. Entonces, la tasa de decisiones de inversión va a depender del ahorro bruto, de la variación de las ganancias por unidad de tiempo, mientras que depende, esto positivamente, mientras que depende negativamente de la variación de acervo de tipo de capital. Y sí, las decisiones a invertir, si hacemos una pequeña modificación, entonces va a ser función del nivel de actividad económica y de su tasa de variación, pues el ahorro se va a asociar a la actividad económica y la tasa de aumento de ganancias está vinculada con la variación de actividad económica. A través del ahorro bruto y de las ganancias por unidad de tiempo, nuevamente, pues está presente las ganancias retenidas, pero también la rentabilidad esperada. Y en cuanto a las conclusiones, pues ya de la comparativa entre la parte ortodoxa y la parte heterodoxa, la que a nosotros nos sirve para dar en mayor medida nuestra la tesis de investigación es la parte heterodoxa. ¿Por qué? Porque se centra en las empresas que yo quiero analizar, que son las grandes empresas, porque también habla de financiamiento, de cómo es que toman decisiones de inversión, de la fijación de precios, etcétera. Entonces, aunque no explica de forma absoluta el comportamiento de estas empresas, pues sí nos vamos a enfocar en el marco post-keynesiano. ¿Qué es lo que voy a hacer en los próximos avances? Voy a dar una última revisión al capítulo 1, en la primera parte, en la ortodoxa, porque me falta agregar un conector. De ahí me voy al capítulo 2 y al capítulo 3. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Lectora especializada es la doctora Jimena Echenique, pero no está presente. Y
No tenemos su evaluación. Paso a la siguiente lectora, Joana Gómez. Buenos días. Parece que como te comenté en el formato de evaluación, bueno, hay varias situaciones que pienso que las puedes complementar. Una de ellas es la que indicas en la página 13, la cita que menciona sobre Hayek, hace referencia a que precisamente si es un sistema dinámico, el ahorro es uno de los factores que impulsa la inversión. Creo que quizás puedas complementar un poco más ese párrafo y mencionar levemente, tampoco profundizar mucho, en qué otros factores impulsan dicha inversión. Respecto a la página 54, mencionas que hiciste la prueba con 975 empresas, que descartaste a Colombia y a Canadá. Mencionas que por el número de empresas, pero no sé qué te parece si incluyes, pues para que el lector tenga como una idea, cuál fue la cantidad de esas empresas que realmente no merecían incluirlas ahí para que trabajaran esos otros países, o si aparte solamente de la cantidad también hubo otras variables que influyeron para que decidieran descargar de otros países. En la misma página, en el título de tu investigación indicas el periodo de la delimitación del tiempo, que es de 2000 al 2020. Pero por lo extenso, ya cuando uno comienza a leerlo, y menciona ciertas cosas o ciertos temas sobre el balance general y bueno, temas financieros, pues ya uno como que tiene que hacer devolverse y cuestionar nuevamente cuál es el periodo de tiempo, ¿no? Entonces, solamente como sugerencia, considero que sería oportuno colocarlo como un recordatorio, ¿no? En el periodo, o estos balances o esta información corresponde a tal periodo de tiempo. Ya por último, los anexos los colocan con una orientación vertical y la letra de los números son muy pequeñitos, se dificulta bastante. Pienso que eso los puedes cambiar de forma horizontal y se va a visualizar de una manera adecuada. Eso es todo. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos. ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional? ¿No? De no ser así, aceptamos la tu presentación y continuamos en 12 minutos. Muchas gracias.